Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla Turkoglu sorprendió a todos al revelar sus recuerdos con Halil İbrahim Ceylan en un libro inesperado. La reconocida actriz turca Esla Turkoglu, conocida por su talento y belleza natural, ha causado una gran conmoción en el mundo del entretenimiento al publicar un libro en el que narra en detalle sus recuerdos más íntimos y personales junto a su excompañero de reparto y presunta expareja, Halil İbrahim Ceylan. Esta inesperada publicación ha generado un revuelo enorme entre los fanáticos de la pareja, quienes durante mucho tiempo especularon sobre la verdadera naturaleza de su relación. Según fuentes cercanas a la actriz, el libro, titulado Detrás de la escena, fue escrito en completo secreto. Nadie, ni siquiera sus amigos más cercanos, sabían que Esla estaba trabajando en este proyecto tan personal. Desde su lanzamiento, el libro se convirtió en un tema candente en redes sociales, especialmente entre mujeres que durante años han seguido su trayectoria con admiración. En el libro, Esla describe momentos cargados de emoción, tensión y también de alegría compartidos con Halil durante las grabaciones de su exitosa serie Juntos. En un fragmento especialmente llamativo, la actriz recuerda un episodio que dejó una marca imborrable en ella. Fue una noche de rodaje muy larga, todos estaban cansados, pero él simplemente se acercó. Me cubrió con su abrigo y dijo, no quiero que te resfríes. Cuídalo por mí. En ese momento, sentí que había algo más allá del guión. Este tipo de detalles ha llevado a muchos a preguntarse si realmente hubo una historia de amor entre ambos más allá de las cámaras. Halil İbrahim Ceylan, por su parte, no ha realizado declaraciones oficiales sobre el libro, pero según fuentes cercanas, se encuentra sorprendido y algo molesto. Una persona del entorno del actor comentó, no esperaba que ella contara esas cosas. Para él eran recuerdos privados, no algo para compartir con el mundo. Sin embargo, Esla parece tener una visión completamente distinta. En una entrevista reciente, dijo, no escribí este libro para exponer a nadie. Lo hice para sanar, para entender lo que vivimos y para compartirlo con quienes siempre nos apoyaron. Esta declaración ha tocado el corazón de muchas de sus seguidoras, quienes han expresado su empatía y admiración por su valentía. El libro también incluye mensajes de texto, anécdotas de viajes y conversaciones entre ambos, todo cuidadosamente narrado con un tono nostálgico pero respetuoso. Él tenía una forma muy particular de mirar. A veces me sentía parte de una película, pero no una que actuábamos, sino una que vivíamos de verdad, escribe Esla en otro pasaje. A medida que los lectores se adentran en las páginas de Detrás de la escena, descubren no solo la historia de una relación potencial, sino también el viaje emocional de una mujer que aprendió a conocerse a sí misma a través del amor, la pérdida y la introspección. La narrativa de Esla está impregnada de sinceridad, no hay rencor, ni juicio, solo una necesidad profunda de contar lo vivido tal como lo sintió. Uno de los capítulos más conmovedores del libro se titula Silencios que hablaban, donde Esla relata cómo las pausas entre escenas o los momentos de espera en los camerinos se convertían en espacios de conexión genuina. No siempre hablábamos, recuerda, pero en su silencio había una ternura que me hablaba más que 1000 palabras. La actriz describe una tarde lluviosa en la que ambos compartieron una taza de café en el balcón del set. No dijimos nada durante casi media hora. Solo mirábamos la lluvia. Y en ese silencio, supe que estábamos sintiendo lo mismo. El impacto del libro no se ha limitado solo al público general. Según informes de la prensa turca, varias figuras del medio artístico han expresado en privado su sorpresa ante la honestidad de Esla. Algunos colegas incluso han confesado sentirse inspirados para compartir sus propias historias, animados por la autenticidad con la que ella se ha expuesto. Sin embargo, no todo ha sido positivo. Algunos críticos consideran que la actriz cruzó una línea al incluir detalles que afectan a otra persona sin su consentimiento explícito. En respuesta a estas críticas, Esla escribió una carta abierta que publicó en sus redes sociales. Este no es un libro sobre Halil. Es un libro sobre mí, sobre cómo viví una etapa intensa de mi vida. Nunca fue mi intención lastimar a nadie. Solo quería recuperar mi voz, mi perspectiva. Su mensaje fue ampliamente compartido y apoyado, especialmente por mujeres jóvenes que ven en ella un modelo de fortaleza y autenticidad. El libro también contiene reflexiones sobre el proceso de filmación de la serie que los unió.
Esla describe el ambiente del set como un microcosmos donde todo se intensifica, las emociones, las relaciones, incluso los conflictos. Pasábamos más tiempo juntos que con nuestras propias familias. Era inevitable crear vínculos profundos, explica. Además, revela detalles de cómo ciertas escenas románticas se volvieron emocionalmente desafiantes debido a la cercanía real que existía entre ambos. Había momentos en los que no sabía si estaba actuando o sintiendo. Y esa confusión fue tan hermosa como dolorosa. Uno de los elementos más comentados por los lectores ha sido la inclusión de cartas nunca enviadas. Estas cartas, escritas por Esla durante y después del rodaje, ofrecen una mirada aún más íntima a su mundo interior. En una de ellas, fechada meses después de su último día en el set, escribe: "A veces me pregunto si tú también guardaste cosas que no dijiste. Si al igual que yo, te quedaste con palabras atragantadas. No espero respuestas. Solo necesitaba escribirlo para no olvidarme de lo que sentí". El lanzamiento del libro también ha dado lugar a debates sobre los límites entre lo personal y lo público, especialmente cuando se trata de figuras conocidas. ¿Hasta qué punto una experiencia compartida puede ser contada por uno solo de los involucrados? Este dilema ha generado intensos debates en programas de televisión y redes sociales, polarizando opiniones entre quienes defienden la libertad artística y quienes priorizan la privacidad. Por otro lado, el éxito del libro ha sido rotundo. En menos de una semana, Detrás de la escena alcanzó los primeros puestos en ventas de literatura contemporánea en Turquía, y ya se han confirmado traducciones al inglés, francés y árabe. Editoriales internacionales se han mostrado interesadas en los derechos cinematográficos, abriendo la posibilidad de una adaptación para la pantalla grande. En medio de todo este torbellino, Esla se ha mantenido relativamente alejada de la atención mediática. Según su equipo de representación, la actriz está enfocada en nuevos proyectos y en explorar nuevas formas de expresión artística, incluyendo la escritura de ficción. Se rumorea que ya está trabajando en su próxima obra, esta vez una novela inspirada en mujeres resilientes del mundo del espectáculo. Lo que está claro es que Detrás de la escena ha marcado un antes y un después en la carrera de Esla Turkoglu. No solo por el contenido del libro, sino por la manera en que ha sido recibida, como una mujer que no teme mostrarse vulnerable, que abraza su historia con todas sus luces y sombras. Como escribe en el epílogo del libro: "Cada palabra que escribí fue una forma de volver a mí misma. Porque al final, todos los recuerdos, incluso los más dolorosos, son parte de quienes somos. Y merecen ser contados con amor". Para muchos, el libro no es solo una revelación sobre una posible relación pasada. Es, sobre todo, un testimonio de crecimiento, de sanación y de la valentía que implica abrir el corazón sin garantías. Las memorias de Esla Turkoglu no solo han dado voz a su experiencia, sino que han invitado a miles a mirar hacia adentro, a recordar sus propios silencios, sus propias historias no contadas. Y quizás, a animarse también a escribirlas. ¿Y a ustedes, mis queridas seguidoras, qué opinan? ¿Creen que Esla hizo bien en compartir estos recuerdos? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de nuestras próximas historias. Hasta la próxima.